un equipo para servirle a Dios. En Romanos 4:17. Y vamos a empezar la palabra que Dios nos ha dado. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hace algunos años me contó una hermana un testimonio que cuando ella no conocía al Señor, iba a su trabajo y caminando se encontraba con una mujer que se acercaba a ella y le decía así: tú eres hija de Dios. Y ella se asustó el primer día y seguía, cada vez que la veía le decía: tú eres hija de Dios. Y no entendía, ¿qué dices? Pero la otra seguía su camino, no le seguía hablando. Y se extrañaba de eso y no sabía si asustarse, si alegrarse. Y pasaron los días y hoy en día a quien llamaron sin ser es una hija de Dios, que la conocemos todos aquí, Alex. Pero esta mujer era hija de Dios, y los hijos de Dios nos parecemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad que sí? Él es el que dicen de Él que llama a las cosas que no son como si lo fueran. En ese momento esa mujer no miró quién era esa persona, no miró las actitudes, la idolatría que tenía y todo lo que todo el mundo tiene cuando no tiene a Cristo, sino vio lo que Dios ha visto en ella y proclamó lo que Dios puso en su boca. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener hoy más que nunca entender que Él es el que conoce, porque Él llama las cosas que no son, porque Él puede hacer lo que Él quiere en nosotros y está trabajando en ello para que nosotros lleguemos a hacer lo que Él quiere. Amén. Por eso que Él dice Pablo que Él da vida aún a los muertos. Nosotros sin Cristo éramos muertos, pero Él nos llamó como debemos de ser. Amén. Gloria al Señor. Me acuerdo también cuando yo trabajaba y no era creyente, trabajaba conmigo una creyente, una cristiana. A mí me pretendía un noruego, un hombre maduro, recto. Al jefe de la oficina, al gerente general, le pareció muy bueno y quería como animar la cosa, y ella se paró y le dijo: no señor. Y le dijo él: ¿qué le pasa? Le dice: usted no puede pretender esta mujer tiene su novio. Y yo le decía: ¿cómo dices eso? O sea, ¿qué me estás ahí inventando? Yo no tengo novio. O sea, a mí me parecía raro. Y ella decía: no señor, ella tiene su novio. Y me decía: ¿qué sabes tú? Tú te quedas quieta. No, yo no estoy buscando al hombre, yo no quiero nada. No, tú te quedas quieta. Dios tiene planes para ti. Y ella llamaba a las cosas que no eran como si lo fueran. Y
en verdad, yo un día me acuerdo que levanté mi mano porque alguien dijo que quienes de las solteras que están ahí que quieren servir solo a Cristo, y yo levanté mi mano y de casualidad estaba ella a mi lado y me agarró de la cintura y me sentó. No, tú te sientes, me dijo, tú te vas a casar. Y yo le decía, tengo 35 años, ¿qué me voy a casar? Nada, yo quiero servir a Cristo, y quería levantarme de nuevo, y ella me sentaba. No, tú vas a casarte. Llaman a las cosas que no son como si lo fueran. Amén. Vamos a ver de quién hablaba Pablo. Aquí dice que él llamó a Abraham, era Abraham, y Dios le puso un nombre nuevo. Fíjense que ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Una vez, hace bastantes años, nos visitaba la tía de mi esposo cada año casi. Se quedaba con nosotros una semana, y siempre le gustaba contender, discutir, armar alborotos. Y debe ser, digo yo, y que como ella era masón, pues estaba muy molesta, en una paz, porque ella llegaba a un hogar que no hay discusiones, que no hay pleitos, que hay paz de Dios ahí. Y entonces ella buscaba cómo contender, y un día el Señor me dijo, no contiendes con ella, déjala, tolérala. Y esa semana que llegó yo la toleré hasta el último día, que ella misma buscó cómo irritarme, y en verdad me irritó porque se empezó a hacer cosas que, siendo ella una vieja, o sea, era difícil de tolerar. Entonces la agarré de la mano y la saqué a la sala y le dije, tú dices que cada quien según su fe, así que yo te respeto, tu fe respeta mi fe. No dije más nada. Cuando al día siguiente salió de viaje, llegué a mi cuarto y le dije, Señor, gracias, por fin puedo sentarme a orar, porque la mujer no me dejaba. O sea, ella abría la puerta y decía, las jóvenes no duermen hasta tarde. Y yo le decía, no me estoy durmiendo y quiero orar, por favor, déjeme orar. No, tiene que salir. Y entonces le dije, Señor, gracias, porque ya puedo sentarme a orar. Y saben, apenas dije eso, el Señor me dijo, ¿por qué no viste que es mi obra y viste las obras del diablo? Fíjense que nosotros vemos aquí que ¿qué es lo que nosotros primero vemos? El fruto del pecado, ¿no es cierto? Vemos si una persona es irritable, si una persona es mentirosa, ¿qué es lo que estamos viendo? Es el fruto de la carne. Y yo, cuando el Señor me dijo, ¿por qué no viste?, entendí que bueno, que Él quiere ver que yo vea a toda la gente como su creación, pero no entendí lo que Él quería decirme. Y en este año, de verdad, el Señor, bueno, el año pasado, ya es pasado, el Señor me trató muchísimo en eso. O sea, que no vea cómo es las personas, sino que vea lo que Dios puede hacer en ellos. ¿Cuál es el plan de Dios para ellos? Amén. Entonces, vemos nosotros que Dios conocía a Abraham. Salió obedeciendo de Ur, pero ¿quién era él? Un pagano, un miedoso, porque hizo pacto con su esposa, que si alguien preguntara quién eres, diré que eres mi hermana,
porque era cobarde, porque no quería sufrir él y que lo mataran por ella. Prefería entregar a su esposa a quien sea para no sufrir él. Y eso es egoísmo. ¿Dios sabía que era egoísta? Sí, sabía que era egoísta. ¿Sabía que era mentiroso? Sí, sabía que era mentiroso. Sabía que en él había un espíritu especial que él puso, también lo sabía. Amén. Y él trataba ¿con qué? Con el espíritu que Dios ha puesto en él, no con la herencia carnal y la naturaleza pecaminosa. Dios no trata con mi alma, y eso lo necesito entender. Todos venimos con naturaleza pecaminosa y el alma está bien agarrada de eso. Por eso Dios trata es con mi espíritu. Amén. Y nosotros podemos ver, hermanos, que en verdad hay una visión de Dios para nosotros, que podemos mirar más allá de lo que es carnalmente a nuestro alrededor. Si no hacemos eso, no logramos obedecer a Dios en el servicio que nosotros queremos servir a Dios. Es nuestra honra servir al Señor, hacer lo que Él pida de nosotros, no hacer por hacer. Siempre lo hemos dicho, no es servirle sino en el lugar que Él me llamó, en lo que Él me ha dado, ¿verdad? Hacer lo que Él quiera, no lo que yo quiera hacer. Amén. Entonces nosotros vemos que Dios le dijo: no serás más Abraham. ¿Qué significaba Abraham? Padre enaltecido. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque él se quería enaltecerse a sí mismo. Y le dijo: serás Abraham, padre de multitudes. Él no tenía conflicto con eso, sí tenía conflicto en su interior, porque dijo: bueno, ¿cómo tú dices que voy a tener como las estrellas del cielo y como la arena del mar descendencia? Sí, ¿quién me va a heredar si no ese Damaseno, el mayordomo que él tenía? Pero dice que creyó a Dios y se le contó por justicia. Dios llama. ¿Por qué nos cambia de nombre? Es que ya era padre de multitudes Abraham. No, seguía siendo padre enaltecido. Se fue con la esposa y mintió, y tuvo la cobardía de decir que era su hermana y la entregó, no le importó. Una mujer hermosa, dice la Biblia, que también Dios le dijo: no serás más Sarai, princesa, sino serás Sara, madre de multitudes. O sea que ellos tenían una tarea diferente a lo que sus nombres se decía, y había un plan, porque Dios estaba viendo el fin de Abraham. Lo estaba viendo. ¿Dónde? Lo estaba viendo llevando a su hijo que iba a tener, subiéndolo al monte Moriah. Ese es el Abraham que él quiere, no el Abraham que él era. Dios no quiere que yo siga siendo lo que soy. Dios me dé en el espíritu mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. Quizás hay cosas que me esperan el día de mañana que ni he soñado en ella. Muchos de nosotros hemos alcanzado cosas que no hemos soñado con ella, pero el Señor la ha logrado sin darnos cuenta. Día a día, día a día, Dios nos llevó y hizo de nosotros lo que Él quería. Amén. Yo creo que la hermana Mirta nunca soñó en ser una escritora, ni pensaba ni que
que su libro iba a ser internacional, porque lo es. Y será todavía, porque Dios tiene planes que uno ni ha pensado. Amén. Yo siempre quería, le voy a ser sincera, quería estar al lado de un líder y servir a Dios con él. Pero yo ser líder o yo tener algún cargo, no, yo quería estar al lado de alguien que ya Dios lo levanta y hace, y yo sirvo en intercesión, sirvo en lo que me mandan, y así ha sido por algunos años mi vida, pero no es lo que Dios tenía para mí. Entonces, el día a día, si nosotros sabemos ser Josué, si sabemos apegarnos a donde Dios nos ha puesto y seguir sirviendo, pues llegará el día que ese Josué sea el líder que saque al pueblo de ahí. Amén. Algunas veces el Señor me hablaba a través de hermanos y me decía: tú sacarás a este pueblo del desierto. Tú eres el Moisés que va a sacar a este pueblo del desierto. Estábamos en un desierto, no había visión para la iglesia, pero el Señor nos sacó y nos ha plantado donde Él quiera y a su manera, no a nuestra manera, no según uno se pone a imaginar, sino según sus planes. Amén, gloria al Señor. Entonces vemos que también de Abraham dice: él creyó en esperanza contra esperanza, porque ya no tenía vida como para eso en el tiempo que le llegó la gracia de Dios, pero él vivió en esa esperanza, y Dios, como les dije, vio al Abraham que él sabe que él iba a llevar a su hijo, y por esa fe que tuvo de que entregando a la muerte a su hijo, Dios era capaz de dar vida a ese que muere, a ese que se sacrifica, le va a dar vida para una descendencia como Dios dijo. Cantamos hoy: Dios es un Dios de pacto. Y saben, no es lo que yo pacte con Dios, sino lo que Él pacta conmigo. Dios tiene un pacto con esta iglesia. Cuando orábamos nosotros por esta iglesia, el Señor me dio en Isaías 49: en el día aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te daré al pueblo por pacto. O sea que Él pacta con este pueblo. Amén, hermanos. Y si Él pacta es porque Él va a cumplir. Amén. Así que nosotros tenemos que extender nuestra mirada y nuestra fe en lo que Él llamó a esta iglesia. Una iglesia poderosa que se mueve en lo sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a lo que Dios dice. ¿Qué dijo Dios de mí? ¿Cómo me llamó Dios? Somos una iglesia privilegiada que hemos descubierto que Dios sí pone nombres, hermanos. El día que salió de mi boca: Sara eres, Sara serás, Sara te puse, Sara serás, ni siquiera entendí lo que Dios me estaba hablando, pero Él sí sabe de lo que está hablando. Y tuve esta revelación y oraba: Señor, pon nombres a tus hijos, porque según este nombre ellos van a llegar a ser. Amén. Y yo sí he visto que en esta iglesia Dios ha puesto a muchos nombres, incluso de una que sabe ella que Dios no me permitía decir su nombre, sino cada vez que iba a decir su nombre me salía como aire en la boca el nombre de ella que Dios le puso. Y es un privilegio, hermanos, porque
Dios logrará en nosotros según Él nos ha puesto. Gloria al Señor. Vemos en la palabra que Dios en Jeremías llama a Nabucodonosor mi siervo. Y Nabucodonosor era rey de Babilonia, de la cuna del ocultismo. Era pagano, era un hombre altivo, soberbio y nada que ver con un siervo. Un siervo puede ser Jeremías, puede ser Isaías, un siervo de Dios puede ser cualquiera, pero menos Nabucodonosor. Pero Dios dice, a ver dónde está, en Jeremías 25:9. Dice: aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice. Y él no era tal cosa. Pero Dios, como dijimos, Él llama las cosas que no son como si lo fueran. Por eso uno busca siempre, Señor, ¿y tú qué dices de esto? Tú, Señor, ¿qué dices de mí? ¿Qué dices? ¿Hasta dónde llegué? ¿Qué dices tú, Señor, de una situación? Hay que dejar que el Señor diga, porque Él lo va a lograr. ¿Cómo logró Dios que hubo una sentencia sobre ellos que dice: dejarás de ser y para siempre espanto serás? Amén. Dice: para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Inmediatamente su gente lo fueron a buscar, lo trajeron al reino, le pusieron donde él tenía que estar como rey y siguió todo igual que antes, solo que ahora Nabucodonosor es siervo de Dios. Llamó a las cosas que no son y como si lo fueran. Él hizo que ahora Nabucodonosor fuera un siervo que reconociera al Dios Altísimo y reconociera al que vive y vive para siempre. Amén, hermanos. Entonces no hay un quebranto sin una razón. Amén. Nosotros vemos otro ejemplo de Job. En Job, por muchos años yo me preguntaba que por qué Dios llamaba a Job como hombre recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero cuando yo estudiaba la vida de él y di muchos estudios sobre Job, Job era una persona también miedosa, que teme de lo que le puede pasar. Tenía muchos bienes, se creía el Dios del pueblo, que era sabio, que sabía dar consejos, que no había pecado en él y que era justo, que no necesitaba de Dios para que Dios haga la redención de su vida. ¿Existe un hombre que no necesita la redención? ¿Existe un hombre que no necesite la sangre de Cristo para limpiar sus pecados? No existe, hermano. No existe. Y si no nos sometemos por ahí, Dios tiene que hacer algo drástico. Fíjense lo que yo, estudiando el libro de Job, he ido a donde le dice Dios a Job:
Cuando Dios lo trata y lo ayuda a sacar todo rencor, resentimiento hacia Dios, tenía ese rencor que tú te metiste conmigo, le decía a Dios. Yo vivía en paz, yo tenía todo, yo era bueno, y tú te metiste conmigo, y se quejaba con Dios. Quiere decir que él tenía un rencor a Dios y tenía una imagen de Dios muy diferente a la de Dios. Porque ¿qué hacía él? Que sus hijos los dejaba hacer sus fiestas y sus bebidas y comidas y todo lo que hacían, y él decía, por si pecaran, él le hacía sacrificios a Dios. ¿Para qué? Para que Dios no los castigara. No les decía a los hijos, si hay algo que es pecaminoso, mira, apártense de eso, no hagan esto, no hagan lo otro, que no le agrada a Dios, y nosotros somos la ofrenda de Dios, somos su creación. Él no tenía ese entendimiento, sino tenía un entendimiento que Dios era, que estaba sentado en su trono con un látigo, y el que hacía mal le daba con el látigo. Esa es la imagen que él tenía de Dios. Por eso que sacrificaba a Dios por si sus hijos pecaran. Amén. ¿Tenemos que hacer nosotros eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar. Dios es así. Tú, en tus manos está la decisión. ¿Qué decide? Por más sacrificios que él había hecho, los primeros que se fueron ellos. Dios los mandó a matar a todos. Entonces no los protegió lo que él sacrificaba. Lo que sí podía haberlos ayudado es que le enseñen la palabra y que tengan una comunión y una relación con Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos, cuando llega Dios después de mucho trato, es bueno que de vez en cuando leamos este libro, hermano, muy importante. Dice que Dios le dice a él, y yo también te confesaré que podrás salvar de tu diestra. O sea, si tú hubieras hecho, porque le dice quién hizo, quién invalidó, quién creó, o sea, de lo que Dios ha hecho, y al final le dice esto, y yo también te confesaré. ¿Qué quiere decir confesar? Que eres Dios, ¿verdad? Nosotros confesamos que Dios es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces él le dice, si tú puedes hacer todo lo que él le narró antes de eso, y tú puedes hacerlo, yo también te confesaré que podrás salvarte de tu diestra, porque la diestra de Hashem es poderosa. Amén. La diestra de nuestro Dios es poderosa. Entonces, ¿podré yo confesarte que eres un Dios si tú puedes hacer todo esto? El que quiso ser un Dios, que era Lucifer, y lo tiraron a la tierra para ver si era creador. ¿Y cómo consiguieron la tierra? Desordenada y vacía. No pudo crear. No es creador. A veces dicen, no, esto es del diablo. No, el diablo imita a Dios. El diablo no tiene creación, no saca algo para él imita lo que Dios demanda para él lo agarra y lo imita. No existe algo que podamos decir eso le pertenece al diablo. No, mentira. Todo lo que hay, si la música, porque en el cielo fue la música, él fue creado por Dios para la música y la adoración, que ahora él quiere que sea para él. Los sacrificios que él demanda es porque él aprendió y se copió de Dios. La danza que le hacen a él, ¿verdad? Y dicen que hay muchas danzas
que va la gente a montes y eso y danza para el diablo, es porque Dios ha puesto la danza. No hay nada que se pueda decir que hacen sin antes Dios lo haya hecho, hermano. Amén. Entonces no podemos decir esto es del diablo, viene del diablo. No, eso viene de Dios que el diablo ha copiado. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahí vemos nosotros el estado de soberbia que él tenía, que Job tenía. O sea, no pasó por la prueba que él pasó, en la enfermedad, en la escasez, se pegaba su ropa a las llagas que él tenía. Yo creo que nadie ha sufrido, sino los que tengan SIDA, puede sufrir lo que Job había sufrido en enfermedad y la amargura de alma que él sufría, quejándose y quejándose. Y Dios permitió que unos amigos también vengan y le caigan encima, porque Dios quería llevarlo a que él se diera cuenta: yo soy creación. ¿Qué hizo con Nabucodonosor? Yo soy creación y él es Dios. Pues aquí también nosotros, al ver esa pregunta que Dios le hace y esa declaración, o sea, si tu diestra te salva, yo también te confesaré. O sea, si eres Dios en verdad y puedes hacer todo lo que yo hice, pues yo también te confesaré que eres Dios. ¿Y qué hizo él? ¿Cómo contestó él? Fíjense en el 42. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea que todo lo que dije, todo lo que me quejé y proclamé sobre mí, que yo era esto y esto y esto, no soy nada. Y que en verdad oscurecía el consejo sin entendimiento, que él hablaba sin saber, sin sabiduría. Amén. Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, le dice a Dios, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora se volvió humilde. Dios en este tiempo requiere que su iglesia viva en la humildad y en la obediencia a Dios. Amén. En todas las formas. Aplicar lo que la iglesia nos enseña. No olvidarnos de lo que la Biblia nos dice y Dios nos enseña a través de la iglesia. Amén. Porque nos podemos ahorrar cosas. Aunque siempre, hermanos, hay detalles que necesitan un quebrantamiento. Que solo con un quebrantamiento Dios puede arrancar lo que estorba en nuestro crecimiento. Y mientras estamos en esa situación nos cegamos, ¿sí? Yo he pasado por quebrantamientos que le he dicho a Dios: pare en el mundo, me quiero bajar. Yo no me quiero matar, Señor, pero yo quiero que me lleves, como te dijo Elías: yo quiero morir. Porque si esto es como pintan las cosas, yo, solo tú y yo, Señor, yo me quiero ir contigo. Amén. Entonces no podemos evitar algún quebranto que Dios necesita, que sabe que esto nos va a bendecir. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en un quebranto? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
rendirnos a Dios. Yo aprendí en una foto que nos mostraban antes en la clase, las manos del alfarero haciendo así a la vasija. Y cuando entraba en un quebranto, lo único que decía: Señor, yo beso tus manos que me están moldeando. Acepto este quebranto, Señor. Acepto este tiempo. Fíjense que uno oró años atrás de que no lleguemos a la manera que hoy estamos viviendo. Y entendí que este pueblo necesita quebranto. Que ese pueblo estaba acostumbrado a cosas y se fue por donde no es, y necesita un quebrantamiento. Y esa es la desesperación que vemos en la gente, que le sacan una navaja a una vendedora en una caja y la cortan, no porque ellos sean malos o asesinos, sino la desesperación lo está llevando a eso. Y es lo que nosotros hoy en día en verdad tenemos que aprender a mirar. Si somos hijos de Dios y hemos entendido que Dios llama las cosas que no son como si lo fueran, y que Él cuando llama empieza a procesar. Cuando te llama es que te va a procesar, hermano. No es que te va llamó a Abraham y lo procesó, llamó a Nabucodonosor y lo procesó, llamó a Job y lo dijo maravillas de él, y llegó a ser Job lo que Dios proclamó. Amén. Es una dicha que Dios nos tome en cuenta. Es una dicha que Dios anuncie lo que nosotros vamos a hacer. Es una dicha que Dios me ponga un nombre especial. ¿Por qué? Porque Dios va a llevarme a ser lo que Él quiere. Y nosotros como hijos de Dios, para saber convivir, hermanos, no podemos mirar a la obra de la carne. Aprendamos de nuestro Dios. Dios no vino aquí Jesús no vino a morir por personas que después lo iban a rechazar. Él los llamó ovejas. Y las ovejas siguen ¿a quién? A su pastor. ¿Por qué los llamó ovejas? Porque Él iba a hacer en sus vidas para que busquen al pastor de las ovejas. Él les dijo: yo soy la puerta, o sea, por mí van a entrar. Yo soy el camino, por mí van a caminar. Y por eso Él no vio la maldad de esos judíos que proclamaban: crucifícale, crucifícale, como vengándose de Él. O sea, todos esos milagros que hizo los sábados, se salió de la tradición. Entonces vamos a ver qué hacemos con Él. Crucifícanle. Y Él dijo, Él miró el pecado en ellos, miró la carne en ellos, o miró a almas que van a venir al Señor, y dijo: perdónalos. Y de todo esto el año pasado yo aprendí eso, hermanos, a no mirar qué dice la gente, qué dicen de mí, qué hacen conmigo o qué hacen ellos. Aprendí a humillarme ante Dios, considerar qué es lo que Dios quiere para ellos. Y cuando hacemos eso, ya no hay rencores, no hay, porque uno le hace esta y se irrita, porque somos humanos y no hay que. Pero cuando aprendí a no mirar la obra de la carne, que está en ellos esta obra de la carne, sino ver qué es lo que Dios puede hacer en ellos, ¿qué son para Dios?
orar por esa persona. Señor, ¿qué vas a hacer con esta persona? Así como oraba, Señor, ¿qué vas a hacer con esta iglesia? Y Dios dio ese pacto que me dijo, te daré el pueblo por pacto. Entonces nosotros necesitamos superar la carne primero mía, porque si yo no supero mi carne, seguiré carnal y seguiré mirando, ella dijo esto, la otra dijo esto y la otra no sé qué. Primero tengo que limpiarme de mi carne, hacer morir la carne, amén. Y entonces luego no mirar a los demás los defectos de ellos, sino mirar que son hijos de Dios, son ovejas de Dios. Y a las ovejas de Dios a la final van a llegar a su maestro, van a hacer lo que Dios tiene escrito para ellos en el libro de la vida. Amén, hermanos. Entonces aprendamos a hacer lo que Dios hace. Aprendamos a llamar en el espíritu a las personas que son, cómo son, cómo van a ser. Amén. Hay cosas que, por ejemplo, me acuerdo de Jacob, que Dios sí lo trató, lo quebrantó, le cortó el muslo para darle la bendición que él quería. Amén. Cuando a Jacob le engañaron, por 21 años, casi 7 años, por una mujer le dieron otros 7 años, por Raquel otros 7 años para su salario. Y cuando decidió irse, le dijo Labán, bueno, como salario tuyo, porque no le daba antes, no tenía nada, sino que cuando iba a salir, el salario de él iban a ser ovejas manchadas, rayadas, becerros y vacas listadas y también con manchas, y lo demás era de él. Amén. Entonces Dios le mostró una visión. A ver, ¿qué piensa usted? Le dijo que llevara al abrevadero donde toman agua de los animales, que las que estaban en cinta, que iban a dar a luz, que ya estaban preñadas, entonces las llevaba a tomar cuando llegaban las ovejas y vacas y animales que de Labán, que tenían listados, manchados, pintados. Amén. Y que llevándolos ahí, solamente llevándolos ahí, no tiene, cada quien hereda de sus genes, o sea, las que son listadas porque sus papás son listados. Amén. Como la cebra es rayada y porque toda su ascendencia es rayada, y el que no es, no es. Pero sin embargo Dios dijo, llévala ahí y que ellos beban agua donde están estos. ¿Quién dijo eso? Dios. Y él hizo como Dios le dijo. Él llama las cosas que no son como si lo fueran. Estas no eran ni pintadas, ni listadas, ni manchadas, ni nada de eso. Pero al obedecer y hacerlo, parían listados, manchados y rayados. Y incluso le dijo Dios, haces ramas que las abres así en el medio, que se vean como listados, y las ponía delante de estas preñadas. Amén. Y resultó ser que tenía ahora él más ganado que Labán. Y los hijos de Labán se pusieron bravos y vinieron y dijeron, ¿y cómo es eso? Pues ¿quién hizo eso? Hay que creerle a Dios aunque te parezca que es imposible,
porque humanamente es imposible. O sea, yo sé que gente oriental creen que porque viste y deseaste en tu corazón te salió la mancha en el cuerpo. Es una tradición que creen y porque creen pasa, pero no pasa en todas las naciones. Quiere decir que no es real. Amén. Pero en ese momento sí fue real. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Si Dios te dice algo, Él lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si Dios habla de tu familia, habla de tus hijos, habla de tu iglesia, lo va a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿Cómo lo va a hacer? A veces no entendemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios cumple lo que Él habla. Cuando Él llama a alguien y dice de Él tal o cual cosa, Dios lo va a hacer. Amén. Y muchos en esta iglesia, Dios me ha dicho que aunque ellos no entienden, Dios va a dar a ellos un don para este tiempo que necesita para renovar cosas en todas las iglesias. Y eso es lo que Dios va a hacer, no porque nosotros lo vamos a hacer, pero creemos a Él, le creemos a lo que Él diga. Y entonces empecemos para el buen convivir, hermanos, empecemos a mirar según la mirada de Dios, mirar a la gente como Dios puede hacer en ella y no según los frutos de la carne. Dios no vio en ninguno de esos que Él proclamó cosas de ellos el fruto de la carne, sino Él vio el fruto del Espíritu Santo que pueda hacer en ellos. Amén, hermano. Un equipo para servirle a Dios.